Mayo 1954. Atol de Saguaro, Pacífico Sur. Un hombre yace boca arriba en el suelo de una cabaña de madera. A 3 metros de él hay agua. A 4 metros, comida. Lleva 4 días sin poder moverse. Su columna vertebral está bloqueada. El dolor es tan intenso que cada respiración se siente como si alguien clavara un cuchillo oxidado entre sus vértebras. No puede gritar, no hay nadie que lo escuche. La isla más cercana con seres humanos está a 320 kilómetros de distancia. Y lo peor de todo, él eligió estar aquí. Su nombre es Tom Neal. Tiene 51 años. Y en este momento, con la garganta tan seca que ya no produce saliva, con el estómago retorciéndose de hambre, con las piernas completamente inútiles, está entendiendo algo que tal vez debió entender antes. El paraíso no perdona errores. Pero espera, antes de que entiendas cómo llegó a ese suelo, necesitas saber algo sobre Tom Neal, porque este no es un hombre que naufragó, no es un explorador perdido, no es un científico en misión. Tom Neal eligió estar solo, completamente solo, durante 16 años, y esa decisión le costó todo. En 1943, Tom Neal era un tipo común, bueno, relativamente común, neozelandés, ex marinero, vendedor de provisiones en las Islas Cook. Trabajaba en una tienda sustituyendo al dueño cuando éste se ausentaba, cobraba un sueldo decente, tenía una vida que la mayoría llamaría normal. Pero Tom no era como la mayoría. Un día un escritor llamado Robert Dean Frisby entró a la tienda. Hablaron, y Frisby le dijo algo que Tom nunca olvidaría. Hay un lugar en el Pacífico Sur que es el más hermoso de la Tierra. Se llama Saguaro. Tom no lo pensó 2 veces. En 1945, consiguió un pasaje en un barco que pasaba cerca del atol. Bajó, caminó por la playa, miró el agua cristalina, el silencio absoluto, la ausencia total de ruido humano, y algo dentro de él hizo clic. Eso fue todo. Cuando volvió a Rarotonga ya no era el mismo. Empezó a comprar granos, sacos de arroz, latas de querosene, azúcar, herramientas, todo lo que pudiera almacenar. La gente preguntaba ¿para qué? Él no respondía. El 7 de octubre de 1952, Tom Neal subió a un barco con provisiones para meses, una gata llamada Señora Ladrona y una certeza inquebrantable. Iba a vivir solo en Saguaro. No por un mes, no por un año, por el tiempo que fuera necesario. Anchorage Island, la isla donde construyó su cabaña, mide 800 metros de largo por 300 de ancho. Es decir, menos de medio kilómetro cuadrado. Para que te hagas una idea, podrías caminar de un extremo al otro en 10 minutos. Si corres, en 5. Eso es todo. Ese era su mundo. No había teléfono, no había radio, no había barcos comerciales que pasaran cerca. No había forma de pedir ayuda si algo salía mal. Y Tom lo sabía. La isla no estaba vacía cuando llegó. Había restos de una base militar de la Segunda Guerra Mundial, barriles oxidados, chapas de zinc, maderas podridas. Tom usó todo. Reconstruyó una cabaña con techo de láminas y paredes de tablas carcomidas. No era lujosa, pero era funcional, y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque Tom Neal no vivió como un náufrago, vivió como un monje obsesivo. Cada semana hervía sus sábanas. Cada noche cenaba en una mesa con mantel limpio. Barría la cabaña religiosamente. Lavaba los platos después de cada comida. En medio de la nada absoluta, rodeado de palmeras y arena, este hombre desnudo. Sí, desnudo. Porque rechazó completamente la ropa occidental y solo usaba una tanga de tela. Mantenía una rutina doméstica más disciplinada que la mayoría de la gente en la ciudad. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero sospecho que sabía algo que nosotros olvidamos, que el caos externo no es el enemigo, el caos interno sí lo es. El primer problema real que enfrentó Tom no fue la soledad, fue la comida. Bueno, técnicamente había comida, peces, cangrejos de coco, aves marinas, frutas del pan, bananas silvestres, pero también había algo más, cerdos salvajes,
Los marines estadounidenses habían dejado cerdos en la isla durante la guerra, y esos cerdos se habían reproducido. Eran salvajes, agresivos, y destruían todo lo que Tom intentaba plantar. Tom necesitaba cultivar. El suelo de un atol no es tierra fértil, es coral muerto, arena y sal. Para que algo creciera necesitaba trabajar el suelo, y los cerdos destrozaban sus cultivos antes de que las semillas germinaran. Así que Tom hizo lo único que podía hacer. Los cazó, uno por uno, con una lanza que él mismo forjó. No sé cuánto tiempo le tomó, el libro no lo dice, pero imagino que meses, tal vez un año, porque no eran 3 o 4 cerdos, eran decenas, y Tom los mató a todos. Después de eso, pudo plantar, y comer, y sobrevivir, pero el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. En 1953, Tom decidió reconstruir un muelle que había sido destruido durante la guerra, no porque lo necesitara para recibir barcos. No había barcos. Lo hizo porque sí, porque necesitaba un proyecto, porque el cerebro humano necesita sentir que construye algo. Trabajó 6 meses, 6 meses moviendo piedras de coral, una por una, bajo el sol abrasador del Pacífico, sin ayuda, sin máquinas, solo sus manos, una barra de hierro y una voluntad que roza lo irracional. 6 meses. Cuando terminó, el muelle estaba perfecto, sólido, funcional, hermoso incluso. 24 horas después, un ciclone atravesó el atol. Las olas barrieron todo. El muelle desapareció como si nunca hubiera existido. Tom no reconstruyó el muelle. Y aquí está la clave. No lo reconstruyó porque entendió algo que la mayoría de nosotros nunca entiende, que la naturaleza no negocia, no se impresiona con tu esfuerzo, no le importa cuánto trabajaste, te da y te quita, y no pide permiso. Tom aceptó eso y siguió adelante. Pero en mayo de 1954 la naturaleza estuvo a punto de ganar. Tom estaba en un bote pequeño, del otro lado del atol. Estaba pescando o revisando trampas. No importa. Lo que importa es que cuando lanzó el ancla al agua, algo en su espalda se rompió. No literalmente, pero casi. Tenía artritis avanzada. No lo sabía. No había forma de saberlo. Y en ese momento, su columna vertebral se bloqueó completamente. El dolor fue instantáneo, absoluto, paralizante. Tom no podía moverse, no podía enderezarse, apenas podía respirar. Y estaba solo, completamente solo, a kilómetros de la cabaña. Remó. No sé cómo, pero remó. 4 horas. 4 horas con la espalda destrozada, con cada movimiento del brazo enviando oleadas de agonía a través de su cuerpo. 4 horas rogando no desmayarse y caer al agua. Llegó a la cabaña, se arrastró dentro y colapsó. Durante 4 días, Tom Neal estuvo tirado en el suelo de esa cabaña, inmóvil. La comida estaba a 4 metros, el agua a 3. Podía verlas, podía olerlas, pero no podía alcanzarlas. El hambre es horrible. La sed es peor, pero lo que realmente destroza a un ser humano es la impotencia. Saber que la salvación está a 3 metros y no poder hacer nada. En el 4.º día, algo imposible sucedió. 2 estadounidenses en un yate aparecieron en el horizonte. Se llamaban Pep y Bob. Eran velejadores, estaban dando la vuelta al mundo. Y por pura casualidad, pura absoluta casualidad, decidieron anclar en su Warrow para descansar. Bajaron a tierra, vieron la cabaña, entraron y encontraron a Tom. Lo alimentaron, le dieron agua, lo cuidaron y lo suficientemente rápido contactaron al gobierno de las Islas Cook para organizar su evacuación. Tom sobrevivió, pero algo cambió, porque después de eso, después de pasar 4 días tirado en el suelo sin poder moverse, después de sentir la muerte tan cerca que podía saborearla, Tom Neal volvió a Rarotonga. Se recuperó y en 1956 conoció a una mujer. Su nombre era Sarah Hawa Marsters. Ella tenía 20 años menos que él. Se casaron en junio de ese año. Tuvieron 2 hijos,
Arthur y Stella. Tom Neal, el eremita de Saguaro, era padre y esposo. Espera, déjame repetir eso. Tom Neal, el hombre que el mundo entero conoce como el eremita solitario que vivió aislado durante 16 años, era padre y esposo. Y aquí es donde la historia deja de ser inspiradora y empieza a ser incómoda, porque en 1960, apenas 4 años después de casarse, Tom abandonó a Sarah y a sus 2 hijos pequeños y volvió a Saguaro, no por una emergencia, no por trabajo, volvió porque quería, porque la isla, según él, era más importante. Sarah se quedó sola, criando a 2 niños, sin dinero, sin apoyo. Tom no enviaba nada, ni cartas, ni dinero, nada. Durante 10 años, Tom vivió en Saguaro, solo, otra vez. Mientras su familia esperaba en Rarotonga, se divorciaron en 1972. Y aquí está el detalle que me parece más revelador de todos. En 1966, Tom publicó su autobiografía. Se llama An Island to Oneself, una isla para uno mismo. Se convirtió en un bestseller internacional. Velejadores de todo el mundo lo leían como si fuera una Biblia. Pero en ese libro, Tom no menciona a Sarah, no menciona a Arthur, no menciona a Stella, no menciona a John, su hijo mayor de un matrimonio anterior que había dado en adopción en 1949. Para el mundo, Tom Neal era el eremita perfecto, el hombre que encontró la paz lejos de la civilización, el héroe romántico del Pacífico Sur. Pero para Sarah, era el hombre que la abandonó. Para Arthur y Stella, era el padre que nunca estuvo. Para John, que murió en un accidente en 1975, era un fantasma. Y Tom lo sabía. Sabía que estaba eligiendo la isla por encima de ellos. Y lo hizo de todas formas. En 1968, un velejador francés llamado Bernard Moitessier visitó Saguaro. Moitessier era una leyenda. Estaba compitiendo en la primera regata en solitario alrededor del mundo. Y cuando llegó a Saguaro, conoció a Tom. Pasaron días juntos, hablaron, compartieron historias. Y cuando Moitessier se fue, estaba tan impactado que años después hizo erigir un busto de bronce de Tom en la isla. Para Moitessier, Tom era un héroe. Para Sarah, era un desertor. Las dos cosas son ciertas. En 1977, Tom empezó a sentirse mal. Náuseas, debilidad, pérdida de peso. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Tuvo que abandonar la isla. Lo llevaron a Rarotonga y luego a Nueva Zelanda. Cáncer de estómago, terminal. Tom Neal murió el 26 de noviembre de 1977. Tenía 75 años. No murió en Saguaro. No murió en su paraíso. Murió en un hospital, rodeado de paredes blancas, y ruido, y gente. Todo lo que odiaba. Pero hay algo en esta historia que me parece profundamente humano. Y no es la parte heroica. No es la parte donde Tom sobrevive 4 días sin agua. No es la parte donde reconstruye un muelle solo para verlo destruido. Es la parte donde elige. Porque Tom Neal no era un náufrago. No estaba perdido, no estaba atrapado. Podía volver. En cualquier momento, podía subirse a un barco y regresar a Rarotonga. Podía estar con su familia. Podía vivir una vida normal. Pero no lo hizo, y eso no lo hace un héroe, ni un villano. Lo hace humano. Porque todos elegimos algo, todos sacrificamos algo. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos el coraje o la crueldad de llevar esa elección hasta el final. Tom lo hizo y pagó el precio. Su historia no es solo sobre soledad, es sobre lo que estamos dispuestos a abandonar para conseguir lo que creemos que necesitamos, y sobre si ese sacrificio vale la pena. Tom Neal creía que sí. Sarah Marsters probablemente no esté de acuerdo. Y los dos tienen razón. Hoy Saguaro es un parque nacional. La cabaña de Tom sigue ahí. Velejadores de todo el mundo la visitan. Algunos dejan mensajes, otros solo se quedan en silencio. Y en algún lugar de esa isla, el busto de bronce que Bernard Moitessier mandó hacer sigue mirando al horizonte, como si todavía estuviera esperando que alguien llegue, o como si estuviera agradecido de que nadie lo haga. No lo sé, pero sé esto. Tom Neal vivió 16 años en una isla de 800 metros de largo.
sin electricidad, sin compañía, sin ruido. Y cuando volvió a la civilización, lo único que dijo fue: los relojes me molestan, los autos son insoportables y la ropa me hace sentir atrapado. Eso es lo que el aislamiento le hizo, o tal vez eso es lo que siempre fue, y la isla solo le dio permiso para admitirlo.